Buenas tardes, Dios les bendiga. Vamos a iniciar nuestra semana 8 del diplomado de discipulado y hoy vamos a tener la lección número 7, vida fructífera, a cargo del pastor Carlos Pachano y su esposa Lesbia, y la lección número 8, agradar a Dios, a cargo del pastor Marcos Piña y su esposa Ángela. Entonces, para iniciar, vamos a tener una oración. Vamos a pedirle al pastor Francisco Chávez, ¿está por allí? Que él tenga la oración de iniciación desde allá, desde Cúcuta, para que nos transmita ese calor de allá de Cúcuta. Okay. Buenas tardes, bendiciones, pastor. Sí, ha estado en casi 40 la temperatura. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, queremos alabarte, queremos exaltarte en esta tarde, queremos bendecir tu santo nombre, Dios mío, y darte toda la adoración que solo tú mereces. En tus manos encomendamos este tiempo especial que vamos a tener en nuestro diplomado. Usa con poder y gloria a cada familia pastoral que en esta tarde compartirá para edificación de nuestras vidas y gloria de tu nombre. Dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, voy a dejar con ustedes al pastor Carlos Pachano y su esposa. Ellos todavía están en Brasil, pero pastores allá en el estado de Trujillo. La hermana Lesbia, le recordamos mucho su trabajo en la convención también como contadora. Y bueno, estamos contentos que ustedes puedan compartir esta lección número 7 con nosotros. Yo voy a colocar la diapositiva y ya ustedes pueden comenzar a hablar. Ok. Ajá. Bien, hermanos, mucho gusto. Hoy vamos a ver el valor número 7 de vida fructífera. Y para nosotros, para mi esposa Leslie y para mi persona, es un placer estar compartiendo con ustedes ese valor de vida fructífera. En realidad nosotros somos pastores de la Iglesia Bautista Misionera de Pampanito en el estado de Trujillo. Gracias a Dios que por esta iglesia, las bendiciones que tenemos en esa iglesia, pero la iglesia nos dio permiso. Un tiempo por problemas de salud tuvimos que venir a Sao Paulo. Aquí tenemos nuestros hijos, y venir a Sao Paulo a chequearnos, tanto mi esposa Lesbia como mi persona. Ya la semana que viene, Dios mediante, vamos a estar regresando. Entonces vamos a ubicarnos en la lámina número 1 de vida fructífera. Un momento, ya se la coloco. Un momento. Ahí está. Ajá. Bien, buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Realmente, pues, este valor que vamos a ver esta noche también es muy importante, ¿verdad? Número 7, vida fructífera. Allí, uno de los pasajes, ¿verdad? Importantes, bueno, todos son importantes, ¿no? Pero
Allí uno de los primeros dice, el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Verdad? El Señor Jesús ahí también le dijo a Efesios 5:9. El Señor Jesús les dijo a sus discípulos, no me elegiste vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Juan 15:16. Es decir, que hemos sido llamados por nuestro Señor Jesucristo, pero no solamente para estar allí, ¿verdad? Como un religioso más, ¿no? Sino para que podamos llevar fruto, ¿verdad? Es algo que Él mismo les enseñó a sus discípulos y también es para cada uno de nosotros. Ahí también está la ilustración de la vid verdadera. Hizo una ilustración sobre la vid, algo muy importante, y allí en el versículo, en Juan 15:1-8, dice sobre la descripción de lo que es la vid y compara, ¿verdad? El Señor Jesucristo compara allí. Dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ahí en esta ilustración dice, así Jesús nos da a entender que necesitaremos ajustes a lo largo de la vida, ¿verdad? Para que la obra de Dios se manifieste en nosotros. Cuando pasamos, ¿verdad? Por esos ajustes, ¿no? Que son necesarios porque ahí lo dice su palabra, ¿verdad? Es precisamente para que la obra de Dios se manifieste, para que se haga mejor la manifestación de ese Dios Todopoderoso. Cada uno de nosotros, como hijos de Dios, debemos llevar, ¿verdad? Ese fruto de arrepentimiento, ese fruto donde nosotros podamos enseñar también a otros, ¿verdad? Porque no es aceptar al Señor, no es, bueno, ya somos salvos, ya hasta aquí, no. Tenemos que llevar fruto, y fruto para que esa obra de Dios se pueda ser manifestada. Ahí está esa pregunta, ¿no? ¿Qué quiso enseñar Jesús con esto? ¿Qué significa llevar fruto? Entonces, ahí podemos pasar la otra lámina. La siguiente lámina, por favor, pastor. Ok, ahí podemos ver, ¿no? Cómo realmente, en qué consiste, ¿no? O qué significa esa vida fructífera. Esa vida fructífera significa, primero, un verdadero arrepentimiento. Segundo, vivir una vida llena del Espíritu. 3, ganar almas para Cristo. Y 4, cumplir el propósito el cual nos llamó Dios. Esto es lo que vamos a desarrollar en esta noche, específicamente lo que significa esa vida fructífera. Ahí, en el primer punto, dice un verdadero arrepentimiento. Ahí en ese verdadero arrepentimiento tenemos esa cita bíblica cuando Juan el Bautista mandó a sus discípulos a dar frutos de arrepentimiento. En Lucas 3:8-9 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de esta piedra. Y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Entonces, ahí es interesante, ¿no? Este pasaje, ¿verdad? Cuando dice que debemos, pues, hacer frutos dignos de arrepentimiento, ¿no? Y que no comencemos a decir que somos de esto, que no seamos confundidos por el nombre de la religión, decimos nosotros allí, porque nos habla el libro, ¿verdad?, de nuestro pastor Eleazar, de que podamos decir, soy de esta iglesia, ya soy cristiano, ya fui bautizado y ya hasta ahí. No podemos confundirnos por eso, ¿verdad? Es como no debemos tener una religión más, porque no es una religión más, es una relación personal, muy íntima con nuestro Señor Jesucristo, y cuando tenemos esa verdadera relación, esa verdadera integración con Él, ¿verdad? Vamos a tener una verdadera vida fructífera, ¿verdad? Porque estamos
relacionados, estamos unidos, ¿verdad? Como él compara, a esa vid, cuando decíamos, ¿verdad? Estamos unidos a Cristo Jesús. Y podemos, y dice, si no nos arrepentimos verdaderamente, seremos cortados y separados de Dios. Verdaderamente hay que concientizarnos cada día, cada uno de nosotros y también las personas que nosotros estemos llevando el Evangelio, llevando este discipulado, debemos darle énfasis a eso, porque realmente a veces se predica, la persona dice, sí, acepté a Cristo, pero hasta ahí. Muchas veces se ven algunos testimonios, algunas porque verdaderamente no han tenido un arrepentimiento real, un arrepentimiento de sus pecados, de su pasado, el presente y muchas veces hasta el mismo futuro, porque muchas personas están allí, pero están hasta pensando en cómo hacer su vida igual como antes, desordenada, muchas veces hasta viviendo en el mismo pecado. Dice, si no nos arrepentimos verdaderamente, seremos cortados y separados de Dios. Y realmente eso lo dice, es su palabra. Lo dice su palabra. Dice también arrepentirse de su egoísmo, de su avaricia y de sus engaños. Ahí en Lucas 11, 13 y 14 dice, respondiendo le dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron creo que también, sí, también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Entonces, ahí podemos ver, ¿no? Como esa pregunta que nos hace, ¿verdad? Allí el libro dice, ¿qué significa dar fruto? Entonces, ¿qué significa? Tener un verdadero arrepentimiento, primero, ¿verdad? ¿De qué? De su egoísmo, ahí decía, el que tiene 2 túnicas de al que no tiene, de su avaricia, no exijan más de lo que está ordenado, y de sus engaños, no hagáis extorsión. Entonces, es pecado, ¿verdad? El pecado siempre va a estar allí, acechando, siempre va a estar, ¿verdad? Pero ahí tenemos que tener un verdadero arrepentimiento. La vida pasada pasó, fue, ¿verdad? Nosotros tenemos que verdaderamente tener esa presencia de nuestro Dios en nuestra vida. Saber que hemos venido a Él confiadamente, arrepentidos, y enseñar a esas personas nuevas, a esas personas que tienen esa necesidad también espiritual, enseñarles acerca de lo que es esa vida fructífera, y que una de las cosas, uno de los ajustes, como dice el libro, ¿verdad?, que nosotros debemos hacer es el verdadero arrepentimiento. Que de verdad cada uno de nosotros podamos tener, que seamos ejemplos también, porque nos vamos a estar enseñando algo que nuestra manera de vivir, de actuar, está siendo totalmente distinta. Si verdaderamente nosotros nos hemos arrepentido, tenemos la suficiente moral también, hermanos, para hablar y decirle a otros que deben verdaderamente arrepentirse de qué, de su egoísmo, de su avaricia, de su engaño. Y así poder cumplir, ¿verdad?, ese propósito por el cual Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Verdaderamente una vida fructífera, llevar frutos, porque ahí lo dice, ¿verdad?, el pasaje que leímos al comienzo, ¿verdad?, llevar ese fruto. ¿De qué te sirve? Por ejemplo, ahí dio un ejemplo muy interesante, ¿no?, sobre la vid. Está allí puesto el hacha, ¿verdad? Si no da fruto, afuera. Ayer estuvimos aquí en el culto de oración, una iglesia que nos congregamos aquí cerca, donde estamos viviendo, en la casa de nuestro hijo. Nosotros nos congregamos los miércoles en el culto de oración, y en la prédica el pastor Carlos John decía que a él le habían regalado una planta, un árbol, un lugar que él había ido a predicar, ¿no? Fue así. Y entonces le regalaron esa plantica chiquitica,
Entonces él llegó y mandó a sembrarla, ¿no, Carlos? En el templo. Y yo no sabía eso, ¿no? Él estaba diciendo, después cuando salimos afuera, Carlos me dice, ese es el árbol que dijo el pastor. Y yo dije, esto es muy largo, le digo, oye, parece un podcast, le digo a Carlos. Me dice, no, lo que pasa es que él vino, lo sembró, veía que no daba, ¿no? Los 4 años todavía no daba nada. No daba fruto. Y entonces él dijo que lo podara. Que lo podara. Si no, le iban a quitar. No, vamos a podarlo o vamos a quitar eso, porque no sirvió ese árbol, era una fruta. No sé cómo que se llama la fruta. Una fruta de Brasil. Una fruta de aquí de Brasil. Y bueno, y estaba a punto de quitarlo. Le dijo, bueno, si vamos a podarlo, si no da fruto, vamos a cortar. Bueno, sí. Bueno, ese árbol de fruto, ¿no? Y pudieron ellos recoger su cosecha. Pero el árbol siguió tan arriba que no han podido agarrar más los frutos de ese árbol. Entonces, así es. El Señor cuando ve, y así es las personas que plantan, ¿no? Por eso ahí hablas de ese sembrador y lo que siembra, que nos estén escuchando, la verdad, saben que es así. Si hay una planta que no da, no vamos a podarla, ¿verdad? Y así pasa con cada uno. El Señor nos poda para que nosotros podamos dar fruto, buenos frutos. Y si no, el que no da, lamentablemente, lo dice la palabra de Dios, será cortado, ¿verdad? Porque quizás no tuvo un verdadero arrepentimiento, quizás verdaderamente se había contentado con la religión. Y ahí también, bueno, más adelante, no vamos a salir del tema, ¿no? Pero más adelante el Señor también habla del pasaje donde dice, nunca los conocí. Y entonces, ¿por qué? Porque son religiosos. Entonces ahí una reflexión para todos y que verdaderamente nosotros como discipuladores podamos tener realmente una vida fructífera, una vida que pueda, ¿verdad?, dar signos de ese arrepentimiento y podamos llevar mucho fruto. Bueno, pastor, la siguiente lámina para continuar viendo los frutos. Ok, también la vida fructífera. El segundo aspecto, para tener una vida fructífera, necesitamos tener una vida llena del Espíritu. Para tener una vida llena del Espíritu, algo fundamental es que crucificar los deseos de la carne. La palabra dice que los deseos de la carne se contraponen a los espíritus para que no hagan lo que quisieran. Entonces, crucificar esos deseos de la carne. El apóstol Pablo decía en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él se crucificó juntamente con Cristo. Cuando uno llega a Cristo y permanece en Cristo, como dice en Juan 15:5, yo soy la vid verdadera, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, cuando uno permanece en Cristo, hay nuevos sentimientos, nuevos pensamientos, disposiciones, virtudes, características producidas por el Espíritu Santo. Me acuerdo que cuando yo acepté el camino del Señor, mi familia se sorprendía cómo había cambiado. Este no es el mismo Carlos, el Carlos parrandero, hasta vulgar por la boca había cambiado, porque el Espíritu Santo me estaba guiando y estaba yo en ese primer amor buscando del Señor y saliendo a predicar la palabra con el hermano Eugenio Kindler, que fue mi maestro de comienzo, Eugenio y Eva. Entonces hubo un cambio de conducta, una vida más gozosa, un cambio por esa relación con el Señor Jesucristo. Y entonces hay nuevos sentimientos, pensamientos, disposiciones, algo maravilloso, un renacer de la vida. Y por supuesto, vamos a manifestar el fruto del Espíritu Santo, como la siguiente lámina está, que está en Gálatas 5:22 y 23, más el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas
no hay ley. Entonces, ese es el fruto del Espíritu Santo. No hay uno que dice que es un fruto que es el amor solamente. Pero todas esas virtudes, son 9 virtudes, eso son características de los cristianos llenos del Espíritu Santo. Y cada uno de nosotros debemos preguntarnos, ¿se están manifestando esas virtudes en nosotros? ¿Tenemos amor, gozo, tenemos paz, tenemos paciencia en medio de tantas dificultades? Está siendo probada nuestra paciencia en nuestro país. Tenemos benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, todas estas cosas. Ese fruto del Espíritu Santo en nuestra vida es algo que va a fluir y es producto de nuestra relación con Jesús. Es producto de una relación verdadera con nuestro Señor Jesucristo, donde el Espíritu Santo está en nosotros manifestándose y dejando los frutos de la carne que está un poquito antes. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, tantas cosas que nosotros teníamos antes de llegar a los pies de Jesucristo, y ahora pues el Señor obró. Por eso una vida fructífera implica vivir una vida llena del Espíritu Santo. Entonces vamos a continuar para la siguiente lámina, también lo que implica una vida fructífera, que es ganar almas para Cristo. El apóstol Pablo fue un excelente ganador de almas. Él fue un excelente ganador de almas y es maravilloso saber cómo hacía el apóstol Pablo. Y él llevó esa vida fructífera. En 1 Corintios 9:19, por ejemplo, dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. Entonces vemos cómo el apóstol Pablo, él siempre quería salvar a alguno, y nosotros también debemos tener esa disposición para ganar almas, disposición para ganar almas. Incluso el llamamiento al discipulado incluye llegar a ser un ganador de almas, como dice en Mateo 4:19. No decís en Mateo 4, Mateo 4:19. Sí, el Señor le dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. ¿Qué es eso, pescadores de hombres? Ser ganador de almas, ser ganador de almas. Amén. También significa recoger frutos para vida eterna. Dice el Juan 4:35 y 36. No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. He aquí digo, cuando Jesús estaba hablando con la mujer samaritana y después fue a hablar con los discípulos, que los discípulos se sorprendieron que él estaba hablando con una mujer y que mucha gente había venido de Samaria a hablar con Jesús. Y Jesús le dijo, aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Entonces, cuando nosotros sembramos la palabra, alcanzamos almas para Cristo, estamos cosechando para la vida eterna. Y eso es maravilloso cuando nosotros llevamos una vida fructífera y traemos otras personas a los pies de Cristo, más el gozo, la alegría de que esa alma fue convertida, que un hogar fue cambiado. Eso es algo maravilloso. También ninguna otra obra en esta vida tendrá mayor galardón en el cielo, que es la de ganar almas. Daniel 12:3 dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Qué maravilloso es saber que ese trabajo es algo que nosotros estamos sembrando para la eternidad. Es algo maravilloso saber eso. Entonces, ganar almas para Cristo es algo fundamental, es algo que nosotros debemos hacer todo el tiempo. Y vamos
a pasar a la siguiente lámina. Hay una pregunta que yo creo que Legia la va a hacer aquí. Varias preguntas, sí. ¿Cuánto tiempo tiene de haber recibido a Jesús? Es una pregunta interesante, ¿no? Para todos, ¿no? Para nosotros y para la persona que se esté discipulando. ¿Cuántas personas ha guiado a conocer a Jesús y ha discipulado? ¿Puede nombrar 3? Sí. Esas son preguntas que a veces hay que hacer, y nosotros los mismos pastores tenemos que hacernos esa pregunta, porque a veces uno gana almas y no, en realidad no tiene, la iglesia se llena con las predicaciones, pero también hay que ganar almas para Cristo mediante la evangelización y el discipulado, la discipulación, como dice Lesbia. Entonces, usar esas herramientas para que cada día esas personas se afirmen más en los pies de Cristo, para que cada día ellos crezcan más, porque Dios quiere que ganemos almas y una de manera que demos fruto. Dios espera que demos fruto. Si no, como explicó Lesbia muy bien, con la mata esta que no daba fruto, si no, va a ser cortado. El pastor de la iglesia que nosotros asistimos colocó esa mata en el patio y pasaron los años. Le dijo al jardinero, corte la mata. Si este año en diciembre, fue como en mayo, junio, corte la mata. Si este año en diciembre no da fruto, la vamos a sacar de ahí. Y la mata dio fruto y hicieron un jugo sabroso, una fruta de acá, de Brasil. Entonces, es importante que nosotros ganemos alma. El cuarto punto es cumplir con el propósito con el cual Dios nos llamó. Entonces, es importante que cumplamos el propósito con el cual Dios nos llamó. Es algo fundamental. El mejor ejemplo lo tenemos en el apóstol Pablo, como cumple el propósito específico que él escogió. Decía el apóstol Pablo en Filipenses 3, 12 y 14, no que lo haya ya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para el cual fue también asido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, el apóstol Pablo continuaba con ese propósito y esta noche aprovecho para estimular a los pastores para que sigamos luchando por alcanzar el propósito por el cual Dios nos llamó. Todavía queda mucha obra por hacer. Y más cuando vemos que aquel tiempo se acerca de la segunda venida de Cristo, tenemos que continuar en ese propósito. Y a su vez, debemos reorientar nuestro esfuerzo para dar un buen fruto en nuestra vida espiritual. Como dice el Salmo 1, en el versículo 2 y 3, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo. ¿Qué significa eso? Estaba reorientando el esfuerzo para meditar en la palabra, vivir la palabra, alimentarse de la palabra y por supuesto, y dejarse guiar por la palabra. Por supuesto que esa persona dará bien fruto. Y por eso es que dice el versículo 1, bienaventurado, feliz el varón que no anduvo en consejo de mal, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Entonces, su hoja no caerá. Dice que la hoja no cae. Y todo lo que hace prosperar. Todo lo que hace prosperar. Esforcémonos por cumplir la obra del Señor. El Señor nos compara con un árbol y el fruto es el resultado final del mismo. Dice la palabra en Mateo 7, 16 y 17. Por su fruto lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Entonces, el Señor nos compara
Y por supuesto, nosotros estamos para dar buen fruto para la honra y gloria de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Primero, agradecer a Dios por su gracia, que permite participar de sus buenas obras para la que nos escogió. ¿Ve? Él nos escogió para que diéramos esos frutos. Y como dice en Efesios 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios preparó esas buenas obras y ¿qué más? Que tener un corazón agradecido por lo que Él ha hecho en nuestra vida. Y seguir dando frutos, seguir dando frutos. Yo sé que la obra ha crecido y ha crecido debido a ¿qué? A que ha habido pastores que están dispuestos a dar frutos, que hay líderes que están dispuestos a dar frutos y que la obra se ha extendido. Entonces, la obra se va a seguir extendiendo para la honra y gloria de Dios. Tenemos que aprovechar la oportunidad de este éxodo de venezolanos para extender la obra por todo el mundo, donde nos encontremos los venezolanos, los cristianos, predicar, llevar la palabra y seguir dando frutos para la honra y gloria de Dios. Ahora vamos a ver la siguiente lámina. Ese es el versículo clave. Versículo para memorizar. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y eso es maravilloso, tener esa llenura del Espíritu, como dice la palabra en Efesios, no os embriaguéis con vino en los cuales hay disolución. Antes bien, se llena del Espíritu Santo. Y cuando uno es lleno del Espíritu Santo, se va a manifestar ¿en qué? En toda bondad, justicia y verdad. Que el Señor nos siga guiando, que el Señor nos siga fortaleciendo para dar fruto. Y como dijo mi esposa, cuando estemos en la presencia del Señor, el Señor nos pueda decir estas palabras: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Dios nos bendiga, hermano. Dios les bendiga, hermano. Que tengamos una vida fructífera, que honre a Dios cada día y que podamos enseñar a esos discípulos, acerca de este valor tan importante también en nuestra vida, para así extender el reino de Dios. Amén. La gloria y honra de Dios. Amén. Falta el micrófono, Eliazar, que lo pone. Sí, qué bueno, gracias a Dios por esta exposición que nos ayuda a entender esa parte, porque nosotros leemos que el Señor nos eligió para que llevemos fruto. Y estas 4 cosas nos ayudan a entender, a ampliar el significado de esa parte de llevar fruto. Tanto dar fruto digno de arrepentimiento, como la vida llena de esas virtudes de Dios en nuestra vida, ganar almas para Cristo y también cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Como dijo el salmista, el Señor cumplirá su propósito en mí. Y precisamente ayer, el martes, estaba un hermano enseñando en una de las zonas misioneras locales y él hablaba de ese premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y realmente ese premio es lo que el apóstol Pablo dijo: alcanzar aquello para lo cual Dios me alcanzó. Asir aquello para lo cual fui asido por Cristo Jesús no tiene otro significado que cumplir el propósito de Dios. El propósito de Dios se cumpla en nosotros. Que uno pueda, cada día uno pueda avanzar y uno pueda ver que cada día se va cumpliendo el propósito de Dios en la vida de uno. Hasta el final, que uno pueda decir como dijo el Señor, consumado es, o como dijo, bueno, el Señor dijo: he aquí he venido a hacer tu voluntad, todo lo que en el rollo del libro está escrito acerca de mí. Nosotros a lo mejor no decimos así, pero podemos decir como lo que compartieron de Efesios 2:10.
Hemos sido creados en Cristo Jesús para las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces nosotros realmente cada día que cada paso en la vida, cada etapa en la vida, uno ver y uno decir, bueno, se está cumpliendo el propósito de Dios en mi vida. Y eso es una vida fructífera. A lo mejor usted ha pensado en una vida fructífera en alguno de esos aspectos, solamente como ganar almas para Cristo, otros a lo mejor como los logros que puedan tener en la vida, otro el ser lleno del Espíritu Santo o el fruto del Espíritu, pero es bueno que nosotros miremos estas cuatro cosas, entendamos estas cuatro cosas y enseñemos también estos cuatro aspectos de una vida fructífera. Y que miremos el ejemplo mire la imagen del Salmo 1. Un árbol frondoso, un árbol que lleno de fruto, pero mire a David cómo se presentaba en el Salmo 32, que David decía, yo era como ese árbol del Salmo 1, yo era como un árbol frondoso, pero él dijo, mi verdor se convirtió en sequedades de verano. Estaba como un árbol seco a causa de su pecado. Pero él se arrepintió y tuvo esa poda como lo compartía la hermana, y entonces volvió a ver esos frutos. Dio fruto digno de arrepentimiento y luego entonces él vio esos frutos en la vida o vio cumplirse el propósito de Dios en su vida. Bueno, si usted tiene algo que añadir, alguna pregunta sobre la lección, tiene la oportunidad. Quiero que usted pueda participar. ¿Quién quiere hacer? Ok, ¿quién lo va a hacer? Marcos Bazán, tiene la oportunidad. Buenas noches, mis hermanos. Bendiciones para todos. Amén. Me encanta la vida fructífera. Estar conectado a una fuente, que es la fuente del Señor, nos permite transformación en la vida cada día. Y esa transformación conlleva a todos esos aspectos que están enmarcados dentro del fruto del Espíritu. El amor, la paz, el gozo. Si no tenemos esa conexión a esa fuente, pues realmente nos pasa como le pasó a David, el pecado. Por eso allí en el libro de Gálatas hay dos modelos, el de la carne y el del fruto del Espíritu. Pero nosotros los cristianos realmente estamos conectados a esa fuente viva y que da vida, que es Cristo Jesús en nuestras vidas. Bendiciones. Amén. Gracias, hermano. Qué bueno su afirmación en el Señor. Como dice el Señor, separado de mí nada podéis hacer. ¿Alguien más quiere participar? ¿Alguien más va a participar? Pastor. Ana Virginia Padrino, tiene la palabra. No, aportar, o sea, no aportar, sino comentar, pues. Cuando dicen de los frutos del Espíritu, me gustó cuando la hermana decía que es el producto de nuestra relación con Jesús. Entonces, ok, ahí están los frutos, ahí está el fruto, pues, del Espíritu, y nosotros tenemos que poner también de nuestra parte en la determinación de hacer que esos frutos estén en nosotros. ¿Cómo? Bueno, con nuestra relación con Jesucristo en el sentido del cumplimiento de la palabra de Dios en nuestras vidas. Sí, señor. Y ese es tanto la primera parte nuestra es el arrepentimiento y esa parte con el Señor, porque es la obra de Dios, es el propósito de Dios, y a medida que nosotros nos rendimos a Él y permanecemos unidos a Él, en su palabra, vamos a tener esos frutos en nuestra vida. Ramón Tobar. Hermano, buenas tardes, buenas noches. Darle gracias al Señor por el hermano Carlos,
esposa. Excelente, bueno, el estudio esta noche, ¿no? Y bueno, mientras ellos hablaban, aquí comentábamos un poco, ¿no? Ver que el fruto del Espíritu Santo es un racimo, ¿no? Como un racimo de cambur, una mano de cambur, que todo junto, como una mandarina, ¿no? Que tiene cajitos y todo junto, ¿no? Y así es, como ellos los explicaban de manera tan clara, debe ser nuestra vida, que se manifieste en todo. Hay unos que se manifiestan menos, otros que se manifiestan más, pero todos deben manifestarse en nuestra vida para el testimonio nuestro, pues, a la gente que nos está viendo. Quiero darle gracias de verdad por esta lección, hermanos, les felicito, gracias, porque para nosotros ha sido una bendición escuchar. Dios les bendiga. Amén. ¿Alguien más? ¿Tiene uno más? Ok, Francisco y Eneida. Francisco. Puede hacerlo, Francisco. Como que está luchando con la conexión. Me encanta esa clase porque habla de que dar frutos es ganar almas para Cristo y esas preguntas que trae allí, porque a veces pues las personas pueden pensar que dar frutos es, bueno, hacer muchas cosas dentro de la iglesia, yo soy la que hace esto, lo otro, y sin mí la iglesia no puede funcionar, pero realmente a través de esta lección podemos confrontar a las personas que estamos discipulando, que realmente es donde podemos ver si llevamos una vida fructífera, ¿verdad? Si realmente estamos ganando a otros, si realmente estamos discipulando. Entonces, me gusta mucho esas preguntas que trae allí y uno puede hacérselas pues a esa persona que está discipulando y si no lo está haciendo, bueno, a partir de esa lección yo sé que la persona en ese aspecto pues tomará medidas y podrá cambiar en ese sentido y dar frutos llevando almas para Cristo y discipulándolas. Elia, estás mutado. No sé quién me silenció. Es muy interesante esa parte de enfocarse en ganar almas para Cristo, de ayudar a la gente a entender eso como lo expresaba ahí la hermana Lesbia también en lo de Juan y el hermano Carlos, de recoger frutos para vida eterna. Esa parte de que hay muchas personas dentro de nuestras iglesias que no tienen ese desafío, no sienten ese desafío en su vida de ganar a otros para el Señor, están así estáticos, conformados, y entonces es bueno que la gente, que cada uno de nosotros sienta ese desafío. Yo tengo que tener frutos en mi vida. El apóstol Pablo lo hacía. El apóstol Pablo no sé si fue a lo de Roma, a alguna, dijo, yo quiero ir porque yo también quiero tener fruto allá entre ustedes. Y eso era algo que él tenía y que nosotros también podemos tener. Está Víctor ahí. Hay dos más que están en la pueden hacerlo, hermano. Dele para que entremos a la otra clase. Sí, estoy. El Señor les continúe bendiciendo. Hablando de retos, ayer nuestra pastora comenzamos el estudio y tenemos 5 adolescentes entre el grupo y una niña. Entonces ella preguntaba que si alguno de los adolescentes había comenzado a ganar almas para Cristo dentro de su contorno, en el colegio, en el liceo, y de repente se vieron a las caras y ella pudo deducir, pues, o pudimos deducir los adultos que estábamos allá, de que
no lo habían hecho. Entonces, simplemente se les preguntó como que se hubiesen respondido. ¿Por qué crees que se te hace difícil o por qué no has ganado almas para Cristo? Y parte de las respuestas que ellos daban era de que a uno les daba pena, a otros les daba miedo, a que se fuesen a burlar de ellos, a que dejaran de hablarles, a que les dieran la espalda. Y lo que aparentemente pues pudo haber sido negativo se mostró de una manera excelente para que se hiciera el reto, para que ellos comenzasen pues a partir del día de ayer a hacer un plan para ganar almas para Cristo, a pesar de la edad que cada uno de ellos tiene. Y por supuesto, a los adultos que están allí dentro del grupo, se les hizo la invitación también, pues ya le comenzamos a asignar tareas para la próxima semana. Entonces, ganar almas para Cristo no tiene como que una generación a otra, porque a lo mejor cuando tenemos un oficio o una profesión decimos, no, yo quiero que la nueva generación lo haga así asado porque ya yo pasé de moda, porque ya yo salí de esta lista de juegos. No, para ganar almas para Cristo, la generación se mantiene vigente constantemente. Yo en lo particular, pues tengo algo más de 40 años de haber aceptado a Cristo en mi corazón y constantemente mantengo de ganar almas para Cristo. Conversábamos un poco de cuál estrategia había utilizado cada uno de los que estábamos allí para ganar almas para Cristo. Y bueno, se hablaron de varios métodos, que si las 4 leyes, que si yo utilizo tal forma, tal forma, tal forma. Y de repente comenzó a brillarle los ojos a los adolescentes, como que se comenzaron a sentir en ambiente, comenzaron a sentir el gusto de ver cómo los demás estaban hablando. Y el reto que se les había hecho, que ya se les colocó, fueron perdiendo el temor. Y estamos convencidos pues de que la tarea que se les asignó van a comenzar a dar resultados con esto. De por sí ya ellos comienzan a preguntar ¿cómo puedo hacer tal cosa? Y si me responden tal cuestión, ¿qué puedo hacer? Una de ellas comentaba pues que sus compañeros de clase comenzaron a hablar de la virginidad de María. Y hubo un momento en que ella se trancó porque ya no tenía más palabras por falta de destreza, pues el dominio de la Biblia. Entonces, bueno, le dijimos, es necesario que conozcas la Biblia, que conozcas bien los pasajes, que comiences a dominar algunos temas para que cuando vayas a evangelizar no te quedes callada. Entonces, a través de cualquier tema nosotros podemos entrar a ir a evangelizar y ganar almas para Cristo. Qué bueno, entonces es importante ese desafío para todos. Hermano, tiene la oportunidad, el que tiene su mano levantada, con él terminamos, cerramos esta lección. Hola, un saludo para todos. Hugo Reyes del Triunfo del Tamacuro. Hugo Reyes. Mi padre me ha hecho una pregunta acerca de los frutos del Espíritu. Me gustaría que fueran ustedes allá que respondieran. La pregunta de él es por la inquietud, porque estamos en una zona como a 20 minutos, es un pueblo de San Félix, de Guayana, y estamos rodeados de puros hermanos pentecostales. Somos la única iglesia bautista de aquí de la zona. Entonces, los frutos de ellos del Espíritu, él se da cuenta que es diferente. Entonces, él me hace esa pregunta. Me gustaría que ustedes sean que le puedan responder. Dios les bendiga. Bueno, en esa parte del fruto del Espíritu, no hay mejor respuesta que la misma respuesta bíblica. Porque ahí, cuando uno lee que dice el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia y todas estas virtudes que dan, va más allá de las acciones o de los ritos o inclusive de las obras o de las cosas que la gente
que la gente puede hacer. Y esa parte nos habla de la importancia de la obra de Dios, la importancia de la transformación, de esa regeneración que Dios ha hecho en nosotros, de ese nacer de nuevo, de esa vida nueva que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, y qué es lo que nosotros ponemos énfasis, porque las demás cosas van a ser el resultado precisamente de ese fruto del Espíritu en nosotros. Por ejemplo, si dice el fruto del Espíritu es amor, si tu vida está llena del amor de Dios, que la Biblia dice que Dios derramó el amor de Dios en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, entonces ese amor va a dar otro fruto. ¿Qué va a dar otro fruto? El mismo hecho de ganar almas para Cristo, el mismo hecho de servir a Dios con todo nuestro corazón, el mismo hecho de tener las mejores relaciones en nuestra familia, con las demás personas que nosotros vamos a dar. Entonces, ese es el fruto verdadero del Espíritu en nosotros, y eso va entonces a producir todas las demás cosas en nuestra vida. Es como cuando la gente dice el fruto del Espíritu es el amor, y el amor de Dios entonces va a manifestar todas las demás cosas que están mencionadas allí en este pasaje. Y asimismo es nuestra vida cristiana. Si tenemos ese fruto del Espíritu en nuestra vida, entonces todas las demás cosas van a ser afectadas. Y ese es nuestro énfasis, y ese es nuestro enfoque en este particular. Ok, entonces vamos a continuar con la siguiente lección, que sería la lección número 8, que es agradar a Dios. No sé, nosotros teníamos a Marcos y Ángela por ahí. Espero que estén Marcos y Ángelas. Ahí están, qué bueno. Gracias a Dios que están aquí con nosotros. Marcos y Ángela, él es pastor, Marcos es pastor de la Iglesia Bautista Central Linaje Escogido en el Cují, aquí en Barquisimeto. Fue misionero de nuestra iglesia, es una iglesia que plantamos allí en ese lugar, y ellos están desarrollando un ministerio muy especial allí. Entonces vamos a dar la oportunidad a Marcos. Ya usted puede hablar mientras yo le busco la diapositiva, ¿ok? Buenas noches a todos los pastores que nos están viendo por este diplomado. Bueno, como le dijo el pastor Eleazar, nosotros somos pastores acá en la zona norte de Barquisimeto, en la Iglesia Bautista Central. Mi nombre es Marcos Piña, ya se dijo, y aquí está mi esposa que se va a presentar en él. Buenas tardes, Dios les bendiga. Mi nombre es Ángela de Piña, para servirles. Ok, bueno, a nosotros vamos a hablar en esta tarde noche acerca de agradar a Dios. Agradar a Dios. Agradar a Dios es la lección número 8. Entonces, y bueno, aquí vemos el versículo clave que se va a estar usando. Es Efesios 5:10. Ya. 5:10. ¿Qué dice? Comprobando lo que es agradable al Señor. Y bueno, mientras el hermano pone la lámina, nosotros vamos a hacer esta introducción. La aprobación de Dios es importante. La Biblia nos enseña que las personas agradaron o desagradaron a Dios en su manera de vivir en la vida. Entonces, ahí está eso en la Biblia, en la palabra de Dios, cómo nosotros podemos agradar o desagradar a Dios, dependiendo del caso. Y bueno, tenemos muchos ejemplos en la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pues tenemos casos de personas que algunos agradaron a Dios y otros desagradaron a Dios. El logro más grande que tiene un ser humano es agradar a Dios. O sea que cuando logremos agradar a Dios, pues estamos
haciendo lo más importante que se puede hacer acá en la tierra, agradar a Dios. Bueno, pastor, cuando pueda poner la lámina para entonces comenzar con... Listo. Listo. Ok, entonces este es el título, agradar a Dios. Y aparece aquí, la aprobación de Dios es importante. La aprobación de Dios es importante. Aquí aparece, yo soy amigo de Dios, son testimonios, yo soy fiel a Dios, yo amo a Dios, yo tengo mucha fe. Bueno, ese es nuestro testimonio. De verdad que nosotros pudiéramos tener esas apreciaciones de nosotros mismos, pero lo importante es la aprobación de Dios. En el agradar a Dios, ha visto, comprobado por la palabra de Dios, que es lo que Dios diga acerca de nosotros. Y tenemos algunos ejemplos en la Biblia de esas cosas. Pero entonces es necesario que nosotros verdaderamente tengamos el testimonio de Dios acerca de nosotros mismos. En esta siguiente lámina dice mi amigo, aquí se refiere a Abraham. Abraham fue considerado amigo de Dios porque Abraham dejó su tierra cuando el Señor lo llamó y en obediencia él obedeció al Señor a salir de su tierra y ir a una tierra desconocida, a una tierra. También fue un hombre obediente y su fe lo llevó porque también creyó junto con Sara en lo que es la promesa que Dios le había hecho de tener un hijo, a pesar que ellos ya eran personas adultas, ya no estaban físicamente aptos para tener hijos, pero sin embargo creyeron a esa promesa y el Señor les dio esa bendición. Bueno, también tenemos que el Señor le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac, su hijo, su primogénito, y con todo lo que implicaba eso, pues aún así, Abraham agradó al Señor en este acto de obediencia. De verdad que fue una obediencia. Nos dice también del ejemplo de Moisés. Moisés fue un hombre que fue fiel en toda mi casa, dice el Señor allá en Números 12:7. Dice que fue un hombre que fue fiel en lo que el Señor le encomendaba hacer. Eso agrada a Dios. El ser fiel agrada a Dios. Y bueno, vemos el ejemplo inspirador de Moisés. También dice que David, hijo de Isaí, fue conforme al corazón de Dios. O sea, era un hombre que agradaba a Dios porque hacía las cosas que Dios se agradaba de verlas hechas, pues. Entonces, esos ejemplos, pues, a nosotros nos ayudan en nuestra, como se dice, en nuestra manera de nosotros agradar a Dios. Porque es necesario que nosotros determinemos agradar a Dios como lo hicieron estas personas. Y también dice la Biblia de una ofrenda agradable. Bueno, se trata de Abel, cuando dice que tomó de lo mejor que tenía y llevó su ofrenda a Dios. Entonces vemos que él no dio una ofrenda por darla, sino que dio lo mejor, escogió lo mejor, porque él quería agradar a Dios. Ahí dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Bueno, aquí vemos ese ejemplo maravilloso. Y bueno, vemos cómo su hermano Caín, en ese mismo pasaje, se habla de que su ofrenda no agradó a Dios, porque su ofrenda iba, como se dice, llena de injusticia, llena de falta de fe, lleno de falta de respeto. Y bueno, por tal razón, Dios conoció su corazón que no agradaba a Dios. Entonces,
Esto es lo que nosotros podemos ver en el caso de ellos. Jesucristo, cuando allá en la transfiguración, también Jesús, Pedro y los discípulos que le acompañaban, ellos pudieron ver la transfiguración de Jesús, y el Señor le dice que el versículo 5 dice, lo voy a leer textualmente, dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Bueno, Jesús es el ejemplo máximo de agradar a Dios, porque Jesús agradó a Dios de manera perfecta. Jesús agradó a Dios completamente, porque dice la palabra que él fue sin pecado, no falló, no tuvo ningún error en su vida. Y bueno, no solamente agradó en eso al Señor, sino que agradó en hacer la voluntad de Dios cuando él se sometió a dar su vida, a entregar su vida, y por la sangre de él, pues, perdonar, limpiar los pecados de toda la humanidad. Aparece otro ejemplo ahí de la mujer cananea, de que ella tuvo fe en el Señor, y entonces el Señor la premió, vamos a decir así. Entonces, respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Esto nos da a entender también que cuando tenemos fe, cuando creemos, y esa fe tiene, como se dice, fruto, tiene obras, cuando creemos verdaderamente, pues eso le agrada al Señor. Eso le agrada al Señor. Ese es el testimonio de Dios, muy importante para nosotros, de que nosotros logremos que el testimonio de Dios sea que, bueno, fulano de tal, como nos llamemos, el Señor pueda decir que agradamos al Señor. Eso debe ser nuestro, como se dice, nuestra meta, lograr agradar al Señor. Podemos pasar a la otra lámina. Ok, entonces, en esta parte vamos a estar estudiando lo que desagrada a Dios. En Primera de Corintios, capítulo 10, el versículo 5 al 6, nos da como un resumen de esas cosas que sucedieron con el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel estuvo en esa peregrinaje. Dice aquí, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entonces, la palabra de Dios pues nos da a entender estas cosas cuando el pueblo de Israel estuvo en esa experiencia de que el pueblo comenzó a codiciar cosas malas. Fueron a veces, en algunos casos, fueron influenciados por las naciones que estaban alrededor, de ver las prácticas que tenían esas naciones. También llevaban como se dice, la cultura, la vivencia de los que vivieron en Egipto, y ellos todavía tenían ese chip ahí de las cosas, de las prácticas que se hacían en Egipto, de codiciar cosas, de la idolatría, vamos a decir también de la falta de fe, de no vivir en la vida espiritual, sino vivir una vida muy humana, pues vamos a decirlo así. Entonces dice que Corintios nos dice, no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. La idolatría fue otra de las prácticas que ellos los llevó a desagradar a Dios. Y nosotros vemos pues que la idolatría hizo, como se dice, estrago en ellos. En Éxodo 32:6 nos dice pues que ellos le pidieron a Aarón que le fabricara una imagen, le hicieron un becerro y comenzaron a adorar a ese becerro. Dice que esto lo hizo la mayoría del pueblo de Israel, o sea, fueron más los que desagradaron a Dios que los que agradaron a Dios.
Entonces, hasta Aarón se vio involucrado ahí y participó en aquello. Cuando Aarón le dice, bueno, estos son los dioses que te sacaron de allá de Israel, de Egipto, y es fiesta solemne para Jehová. Entonces, quisieron mezclar la idolatría con el culto y la adoración a Dios. Y el Señor, pues, sabemos que no comparte su gloria. No podemos tener una práctica que interrumpa la verdadera adoración a Dios. Ellos estaban practicando la idolatría, pero de una manera como que dedicándosela al Señor, pero tenían una imagen ahí, y eso no le agrada al Señor, porque el Señor le dijo a Moisés que él no le había dado ninguna imagen de él. Dios siempre se presentó, que el pueblo le creyera a él por la fe, no por ningún tipo de imagen. Entonces, esa idolatría. También la fornicación es una práctica que tuvieron ellos. En el libro de Números también aparece, en Números 25, cuando el pueblo dice que comenzaron a fornicar con las hijas de Moab, comenzaron a practicar los dioses que ellos tenían, y hubo toda esa serie de cosas. Entonces, bueno, eso trajo la ira de Dios, vino una mortandad, hasta el punto de que, bueno, a una pareja ahí los lancearon, que los mataron ahí a los dos juntos por la práctica de que estaban haciendo. Entonces, el Señor da a entender que todas las cosas que tengan que ver con el pecado, con la desobediencia, con hacer las cosas contrarias a la voluntad de Dios, bueno, esas cosas le desagradan a Dios. Esas cosas no le agradan a Dios. Entonces, lo otro es el tentar a Dios. También tentaron al Señor. Dice, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron. Vemos que la gente tentó al Señor. Hubieron rebeliones en el pueblo de Israel. Hubieron tentaciones donde la gente comenzó a quejarse, comenzó a ofender a Dios, pues, a ofender al Señor, a ofender a Moisés y ofender al Señor en esto de que en Egipto ellos tenían mejores comidas y que ahí estaban comiéndose un pan que era muy liviano. Estas cosas, pues, tentaron al Señor. Estas cosas ofendieron la santidad y la fidelidad de Dios, y ellos fueron castigados. Dice ahí que fueron castigados con serpientes que los picaban y eso. Y también tenemos la otra parte de la murmuración. La murmuración vemos cómo se levantó Coré con su séquito y otros que eran de la tribu de Rubén, se levantaron ahí para murmurar acerca del liderazgo de Moisés. Esto desagradó al Señor. Esta gente comenzaron a hacer una conspiración contra el liderazgo de Moisés y de Aarón. Y bueno, ellos no solamente murmuraron, sino que se organizaron, se reunieron y llevaron a cabo una rebelión, vamos a decir masiva, pues, porque eran 250 más el pueblo que lo tenían ahí, como se dice, ya preparado, lo estaban dándole esas informaciones de la rebelión que ellos tenían en contra de eso. Entonces, esto fueron murmuraciones que al Señor lo ofendió y ellos desagradaron al Señor. Bueno, esta parte pues es muy importante que nosotros sepamos que estas cosas desagradan al Señor. Entonces, busquemos en lo posible pues dejar estas prácticas, enseñemos a la gente discipulado muy completo, porque nosotros trabajamos como le decía yo a los misioneros, que trabajamos con personas pues que están recién llegando al Señor y muchos de ellos practican este tipo de cosas y nosotros tenemos que con la palabra confrontar eso. Bueno, es la palabra del Señor la que va a enseñar a los creyentes y los va a ayudar a dejar estas prácticas y entonces tener una vida, como decía la clase pasada, fructífera, pues que estuvo muy, muy buena. Felicitamos al pastor
Carlos Pachano y a su esposa, que lo hicieron de una manera muy edificativa. Y bueno, entonces que ellos comiencen a dar ese fruto que sí agrade al Señor. Bueno, de la otra parte voy a dejar a mi esposa, que ella va a tener la exposición de la otra lámina que viene. Buenas tardes a todos los que nos ven. El Señor me les bendiga. En verdad para nosotros es de gran provecho y bendición poder participar de estas clases. Y en esta tarde vamos a continuar y así como Dios dejó en claro, ¿verdad?, las cosas que lo desagradaban, también Dios ha dejado las formas en su palabra cómo nosotros podemos agradar a Dios. Es importante que nosotros podamos entender y enseñar las cosas que le agradan a Dios. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Y una de las cosas es la fe. Dice ahí en Hebreos 11, ¿verdad? Que sin fe es imposible agradar a Dios, que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe es muy importante para agradar a Dios. Como la misma palabra lo dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que nosotros aprendamos, que enseñemos que la fe es creer a Dios, es creerle lo que Dios ha establecido en su palabra, que la fe es creer a lo que Dios puede hacer en la vida, lo que Dios es, su poder, su bondad, todo lo que encierra la fe. Esto es un punto muy importante para nosotros agradar al Señor. Y bueno, en la palabra de Dios podemos ver grandes hombres de la fe. Ellos agradaron al Señor porque ellos ejercitaron la fe. Y bueno, vemos los resultados de ellos, cómo Dios les bendijo, cómo Dios les usó de una manera especial, tan importante que hoy en día ellos son de referencia para nuestra vida. Entonces, un punto importante para agradar al Señor es tener fe. Otro también nos habla la obediencia. Y se nos cita allí en 1 Samuel capítulo 15, 22, donde dice que entonces Samuel dijo, ¿acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a las palabras de Jehová? Mejor es obedecer que sacrificar. Prestar atención mejor es que la grasa de los carneros. Allí se nos habla una historia muy interesante. Cuando estaba estudiando, me llama la atención de cómo Saúl, Dios le dio a él las normas, las reglas que él tenía que hacer cuando él fuera a pelear con este pueblo. Y vemos a Saúl desobedeciendo. Dios le dijo que tenía que matar todo, que no podía dejar nada. Y bueno, vemos allí a Saúl dejando animales y tomando el botín, ¿verdad? Cosas que Dios no le pidió. Y bueno, vemos la triste historia de Saúl, cómo Dios lo desechó y cómo fue quitado, ¿verdad? Del reino, del cargo que él tenía. Entonces vemos que es importante obedecer a Dios más que cualquier cosa. Más que hacer sacrificios, más que a veces creemos que por hacer tantas cosas estamos obedeciendo al Señor, pero lo importante es obedecer a lo que Dios ha mandado, y lo que Dios nos ha mandado es obedecer a su palabra. Entonces aquí en esta historia tenemos una lección muy importante de desobediencia y las consecuencias que acarrearon el desobedecer a Dios. También se nos dice allí la perseverancia. Hebreos 10:38 también nos habla de que debemos perseverar, es algo que agrada al Señor, que nosotros tengamos perseverancia y enseñemos al nuevo creyente, a los discípulos, a perseverar en el Señor. Esto agrada a Dios. Dice que el que desmayare no agradará al Señor. Entonces, perseverar a pesar de las circunstancias,
perseverar a pesar de todas las cosas, eso es importante, eso es agradar al Señor. También habla de justicia, misericordia y humildad. Eso está allí en Miqueas. Y dice, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces, aquí se nos habla que lo que es bueno y lo que Dios pide es que nosotros podamos practicar la justicia, la misericordia y la humildad. Son características que deben identificar a un hijo de Dios, a un siervo de Dios. Y también vemos allí, si está la siguiente lámina. Ajá. Agradamos aquí a quien amamos. Bueno, aquí vemos que un ejemplo de obediencia y de agradar al Señor fue Jesús, ¿verdad? Él agradó al Padre. Se nos dice que cuando él fue allí bautizado, se oyó una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces vemos que Jesús en todo momento agradó a su Padre, y tanto así que Dios se complació de él. Dios estuvo contento de la obediencia y de que Jesús, ¿verdad?, fuera ese modelo para nosotros. Entonces, nosotros muchas veces, me gusta mucho una parte que habla aquí en el discipulado, que nosotros siempre, en nosotros está el querer agradar y ser agradado. Es algo que es nato en el ser humano y no es malo nosotros agradar. Se habla de los hijos quieren agradar a sus padres y hacen lo mejor para que ellos se sientan bien, para que ellos estén contentos y satisfechos. Y también habla de las esposas hacia los esposos, que también ambos nos buscamos a agradarnos. Y esto es importante en la relación, y es importante también que los hijos agraden. Ellos también, los alumnos, buscan agradar a los profesores y siempre tendemos, ¿verdad?, a agradar a alguien. Pero aquí se nos enseña, ¿verdad?, que a quien debemos en primer lugar agradar es al Señor, es a nuestro Dios, ¿verdad? Así como hay esmero en agradar a las personas, habla también de los ególatras, que ellos se agradan a sí mismos. Bueno, debemos hacer cada día nuestro esfuerzo por agradar al Señor. Y hay una cita allí en Primera de Pedro, ¿verdad? 4, del 2 al 3. Y es muy interesante lo que se nos dice allí. Para no vivir el tiempo que está en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y dice, basta el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Es importante enseñar, ¿verdad?, que ya hubo un tiempo determinado para andar en esas prácticas, para hacer lo que no agradaba a Dios. Pero cuando ya venimos al Señor, ya nosotros tenemos que cambiar, ¿verdad?, nuestra forma de vida. Ya nuestra vida no está centrada en agradarnos a nosotros mismos, en agradar a los hombres, sino en agradar a Dios. Ya, como dice la palabra, como dice Primera de Pedro, ya pasó el tiempo de la autocomplacencia, donde vivíamos para agradarnos a nosotros mismos, agradar a otras personas. Ahora vivimos para agradar al Señor. Ya pasó el tiempo pasado y ya ahora somos una nueva criatura, como dice Gálatas, Corintios. Entonces, que ya nosotros
ya estamos para agradar al Señor. Y qué importante, ¿verdad? Es nosotros vivir para agradar a Dios. Sabemos que cuando agradamos al Señor, sabemos que cuando, así como cuando se desagrada a Dios hay consecuencias, también cuando nosotros nos disponemos a agradar a Dios, vienen bendiciones a nuestras vidas. Y esto también hay que enseñárselo al nuevo creyente, ¿verdad? Que desde el momento que nosotros disponemos a agradar al Señor, también hay complacencia en el Padre y esto trae resultados como para nuestras vidas, que son bendiciones, que son una vida de paz, son los frutos que habla la palabra del Señor. Y ya para finalizar también tenemos el versículo lema para esta de la clase, ¿verdad? Que es Efesios 5:10, donde habla comprobando lo que es agradable al Señor. Este es el versículo que base para este estudio. Aquí está comprobando lo que es agradable al Señor. Entonces, bueno, hermanos, el Señor les bendiga. Ha sido una oportunidad muy buena para nosotros. Estamos, como decía un hermano allí, estamos estrenándonos en esta área. Y bueno, damos gracias al Señor por la vida del pastor Eleazar, por su deseo de que todos podamos aprender, que todos podamos crecer en el conocimiento del Señor y podamos ser portavoces de ese mensaje y ser de bendición a otras personas. Dejo a mi esposo para que culmine este tiempo. Ok, bueno, una vez más pues le damos gracias a todos los pastores que están en la sintonía de lo que estamos estudiando. Y bueno, agradecidos a Dios porque es un privilegio y también una responsabilidad poder compartir con ustedes acerca de este valioso valor, pues, de hablar acerca de agradar a Dios. Bueno, hermanos, pastores, Dios les bendiga. Nosotros estamos acá en Barquisimeto llevando adelante la obra de Dios y pedimos la oración. Estamos de aniversario, estamos ya este domingo, vamos a hacer la celebración de nuestro 5º aniversario y bueno, oren por nosotros para que el Señor nos siga ayudando. Bueno, Dios les bendiga. Gracias, gracias a Marco y Ángela por esta lección que han compartido con nosotros. El jueves pasado nosotros hablamos de la pureza y la transparencia y alguno de los hermanos, de los pastores que intervino, dijo que había mucha relación entre la pureza y la transparencia. Y en realidad nosotros, o sea, en realidad no se establecieron las lecciones así para que tuvieran estuvieran relacionadas unas con otras, sino que yo lo que hice fue tomar el orden de los versículos que hay allí en Efesios capítulo 5. Entonces, pensando en eso, veo hay un versículo que nos habla de la relación que hay entre estas dos lecciones de hoy. Y es Colosenses capítulo 1:10. Porque Colosenses 1:10 dice, para que vivan como es digno del Señor. Es decir, haciendo lo que a Él le agrada, produciendo los frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, ese versículo como que nos hace el enlace de estas dos lecciones que hemos visto en el día de hoy. Y es muy interesante que nosotros, y lo más importante de este discipulado, son las bases bíblicas que hay para todo lo que nosotros podamos hacer. Porque en esta parte de agradar a Dios, desde el principio nosotros vemos cómo Dios se agrada de las personas y de sus obras. Y Dios también muestra desagrado de las personas y de sus obras. Y así es el ejemplo que tenemos con
Abel y Caín. Y entonces nosotros mostrando todos esos textos, inclusive cuando mostramos 1 Corintios capítulo 10, nosotros podemos ayudar a que la gente pueda ver cada una de esas cosas que desagradan a Dios, lo que agrada a Dios. Y un texto que es 2 Corintios 5, 9 al 11, que cuando habla, yo sé que ustedes conocen el canto que dice, y si vivimos, para él vivimos, si morimos, para él morimos. Bueno, ahí dice, sea que vivamos o sea que muramos, sea que estemos presentes o sea que estemos ausentes, dice, procuramos serles agradables. Y una cosa más es que usted puede leer 1 Tesalonicenses capítulo 4. Cuando usted busca 1 Tesalonicenses capítulo 4, usted va a ver el título que aparece y dice, la vida que agrada a Dios. Y usted va a ver cómo usted lee todo el capítulo y usted ve cómo a Dios le agrada, cómo agradará a Dios en nuestra vida espiritual, aprendiendo, caminando con Él, abundando, creciendo, cómo agradar a Dios en nuestra vida familiar y matrimonial, cómo agradar a Dios en nuestra vida eclesial, en nuestra relación con los hermanos, cómo agradar a Dios en nuestra vida laboral o en nuestra vida ética, en el trabajo, en el dar. Entonces, usted puede leer, para complementar, lea 1 Tesalonicenses capítulo 4 y usted va a ver cómo dice la vida que agrada a Dios. Pero nosotros vivimos para agradar a Dios y eso es lo importante. Bueno, si alguien quiere comentar, preguntar o hacer algún aporte de esta lección, entonces tiene la oportunidad. José Durán. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes, amados hermanos. Dios les bendiga. Muy buena la clase. Les comparto lo siguiente. Hay solo dos caminos, amados hermanos. No hay tres. O se vive para agradar a Dios o se vive para desagradar a Dios. Y ese es el ejemplo que vemos en el Génesis con Abel y Caín. Entonces, si hemos rendido la vida a Cristo y tomamos conciencia y compromiso de ser discípulos de Cristo, tenemos entonces que vivir para agradar a Dios. Y es interesante la lámina que colocaban, que mostraba fe, obediencia, perseverancia, justicia, misericordia y humildad. Cuando hay disposición para agradar a Dios, entonces estamos llamados a obedecer Mateo 28, 19 y 20. Siendo discípulos y dispuestos a ser discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolas a obedecer con el ejemplo todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Entonces, agrademos al Señor fe, creemos lo que en la Biblia está escrito, dispongamos obedecer en todo momento, perseveremos en el camino, con la justicia, con la misericordia y la humildad. Que Dios les bendiga. Amén. Gracias, Pastor José Durán, por seguir afirmando esa parte tan interesante, que no es que podemos agradar a Dios así más o menos, o serle medio agradable, sino que o le somos agradables o desagradables. Marcos Pazán. Active el micrófono, Pastor Marcos. ¿Listo? Sí, listo. El término de agradar
tenemos que definir el aspecto de la conceptualización de lo que es agradar. Cuando estamos implícitos en este aspecto de lo que es agradar, que tiene varios sinónimos también, los cuales debemos de enseñárselo a los discípulos. En el caso de la ofrenda, lo importante allí fue lo mejor de la ofrenda, porque muchas veces se va a dar, pero no se entrega lo mejor. Es un aspecto muy importante que sucedió allí en el relato en cuanto a Caín y Abel. Ahora, los sagrados a Dios, que eso va a generar satisfacción. Muchas veces también lo que desagrada, bueno, todo lo malo que hacemos no le agrada a Dios. A usted le agrada cuando todos los alumnos que estamos inscritos en el diplomado estamos prácticamente, y que no tengamos problemas con la electricidad, el internet, estamos los 100 y tantos, los 200 y tantos que estamos inscritos en el diplomado. Eso agrada al facilitador. Otro aspecto de agradar, que muchas veces queremos más, es agradar al hombre y no tenemos que colocar en primer lugar a Dios. Y finalmente, ese pasaje bíblico que me encanta de 1 Juan 2:6, que dice que si permanecemos en él, debemos de andar como él anduvo. Y Gálatas 2:20 para finalizar. Ay, qué bueno, pastor. Hablando de los términos, la hermana Ángela hablaba de uno de los sinónimos, hablaba de autocomplacencia, y que basta ya de vivir, que ya no es tiempo de autocomplacencia, sino de complacer a Dios o de agradar a Dios, en esa parte de que Dios se complazca con nuestra, pero tenemos que ver dos cosas, no solamente con nuestras obras, porque en el sentido de Abel y Caín, uno puede hablar de lo mejor en relación a la ofrenda, pero estaba también, dice, Dios se agradó de Abel y su ofrenda. Y en esa parte era su actitud. Y no solamente su actitud, sino su corazón. Era su vida, ¿verdad? Porque después de eso se mostró quién es quién, en el sentido que mostró todo lo malo, lo rebelde, y lo malo que había en la vida de Caín. Entonces, la persona y sus obras. ¿Ok? Y ¿alguien más? ¿Uno más? ¿Estamos listos? Bueno, si alguien se anima, yo quería decir que cuando él decía cuando decía Hebreos 11, como decía el hermano de la lámina que se puso de fe, todo eso, cuando usted lee Hebreos 11:6, dice, Dios es galardonador de los que le buscan. Y cuando yo pienso en eso, pienso en que la fe nos lleva a que tener esa convicción que vamos a salir de la presencia de Dios, que no vamos a salir de la presencia de Dios con las manos vacías. Y el ejemplo, Dios se agradó de Jacob. Cuando Jacob dijo, no te soltaré si no me bendice, y anheló, buscó y luchó por la bendición de Dios, Dios no se molestó, aunque lo descoyuntó por allá, pero Dios se agradó y bendijo a Jacob. Y aún hasta la mujer samaritana, la mujer sirofenicia, que Jesús le dijo tantas cosas y esa mujer no se iba. Con todo lo que Jesús le dijo, corría cualquiera. Decirle, no es bueno, mira, no puedo hacer nada por ti, porque tú no eres de las ovejas. Yo fue a salvar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y después de decirle, mira, no puedo hacer nada por ti, porque no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Todo eso que Jesús hizo era para que la mujer se fuera, pero la mujer permaneció ahí. Y a Jesús le agradó que ella permaneció allí y sabía que no iba a salir
de la presencia del Señor con las manos vacías. Y eso logró la complacencia de Dios, el agrado de Dios hasta el punto de decir, mujer, grande es tu fe. ¿Alguien más quiere hacer un aporte y terminamos entonces las lecciones? Pero si hay alguien más, yo le doy la oportunidad. Como que no quieren más. Ok. Bueno, hermanos, ha sido un buen tiempo de poder compartir estas lecciones de tener una vida fructífera y agradar a Dios. De verdad, eso forma parte de nuestro carácter. Un carácter centrado en Cristo es una vida llena del fruto de Dios. Y un carácter centrado en Cristo es un hombre o una mujer que un día respondieron al Señor y que un día dijeron, ya no voy a vivir más, como dijo el apóstol Pedro, para agradar a la demás gente, ni siquiera para agradarme a mí mismo. Ahora mi vida va a ser, el resto de mi vida, lo que a mí me quede de tiempo en este mundo, yo lo voy a vivir para agradar a Dios, para hacer todo lo que sea agradable delante de Dios. Yo también quiero escuchar al Señor decir, este es mi Hijo amado, en quien mi alma se alegra, se deleita, se complace. Y de verdad, nosotros debemos vivir para eso. Somos hijos de Dios que hemos sido salvados, regenerados, justificados, para eso, para agradar a Dios y tener una vida llena de fruto. Bueno, yo sé que ya ustedes se están preparando para la foto. Está bien que lo hagan. Activen su video para que tengamos nuestra foto como hacemos todos los jueves. Quiero animarles, hermano. Siga complementando lo que estamos haciendo con lo del aula virtual. Siga participando en los foros, siga haciendo los cuestionarios. Alguien me dijo, pastor, yo no sé si continuar haciendo lo de los foros porque no veo mi nota ahí. Yo le dije, hermana, yo estoy leyendo todo, pero es que son muchos. Voy poco a poco, ¿ok? Y yo voy leyendo todo, eso queda registrado allí y lo vamos a leer, lo vamos a evaluar y todo eso. Así que participe en eso, que eso va a ser, es de gran bendición, va a ser y será de gran bendición para otros. Entonces, no deje de hacerlo. ¿Ok? Siga experimentando lo del aula virtual, haciendo sus cuestionarios, participando en los foros, siga haciendo eso. Mire, hágalo así como yo hice lo de la panadería. Usted sabe que en el tiempo de aquí, antes de la pandemia, o en el tiempo de la pandemia, no, en el tiempo cuando no había electricidad aquí y todo eso, un día, en la casa, en mi casa, no podíamos salir. Teníamos pandemia y no teníamos electricidad. No podíamos salir. No teníamos luz. Entonces yo no podía ponerme con la computadora a estudiar porque no había electricidad. Y nos sentábamos en el porche de la casa, mi esposa, mis 3 hijos y yo. Y conversábamos media hora y después media hora tranquilo y después entonces con los mosquitos, los zancudos y todo eso. Y yo dije, no, yo no puedo estar sentado 2 horas ahí sentado y ya ni mirándonos, sino hablándonos porque no había ni luz. Entonces yo dije, no, yo voy a hacer algo, dije yo. Llegué, abrí mi internet y dije, voy a aprender a hacer pan. Y como yo no soy de la cocina, yo soy del comedor. Entonces, la cocina yo hago es el jugo. No, mi esposa y mis hijas cocinan, yo me siento en la mesa del comedor. Entonces, ellos no creían que yo iba a aprender a hacer pan, pero yo iba a aprender a hacer pan y yo, miren, empecé a buscar cómo se hace pan y dije, yo voy a aprender a hacer pan. Y después me iba a la bodega, compraba una harina y empecé a hacer pan. Los primeros, ni los perros se lo comían.
pero ¿sabe qué? Yo le decía a ellos, mire, no voy a tener nadie, voy a hacerlo así como uno dice, relajado, tranquilo, no, nadie me va a criticar, o si me critican, pero nadie me va a reclamar porque la harina la compré yo y la compré con mi plata, el tiempo que estoy dedicando es mío también y bueno, yo lo voy a hacer, ¿ok? Hasta que lo hice. Hasta que lo hice, hasta monté una panadería en la casa, enseñé a los hermanos de la iglesia y tenemos una panadería. Y yo no estoy ahorita allá, pero soy el panadero. Más bien ahorita se venden menos los panes porque no les gusta el panadero que está. Quieren que esté yo allá y yo no puedo. Entonces, pero lo que quiero decir con eso es, mire, lo que usted está haciendo del aula virtual, hágalo. Muchas veces, si usted lo tuviera que hacer en una universidad, le dan una semana y si no lo hizo, ya de una vez está raspado. ¿Ok? Entonces yo le estoy dando toda la oportunidad para que usted lo haga, siendo consciente de sus problemas que tiene de electricidad, del internet, de todo eso. Tiene todo el tiempo del mundo para hacerlo, practicar. Si se equivoca, bueno, lo vuelve a hacer. Si se equivoca en el otro lo hace bien. Entonces hagan todo eso. Hagan todo eso y eso va a ser de gran bendición. ¿Ok? Entonces, no se detenga en lo que tenga que hacer. Les mostré a algunos pastores, bueno, ahorita que están más, se lo voy a mostrar de nuevo, algunos pastores que, mire, ya tienen su grupo, nos mostraban su grupo. Ahí está el pastor Pedro Palmera, pues ya empezó el diplomado de discipulado en su iglesia, allá en Guanare. Mire, aquí está el grupo también ya le digo, aquí está el grupo también de el pastor Miguel Boraure de Trujillo, ¿ok? Entonces comenzó el discipulado en su iglesia. Aquí está otro grupo, mire, el pastor Aarón Jaspe, y en su iglesia, allá en Apure, comenzó el diplomado de discipulado. Entonces, si usted no ha comenzado, comience. Y así debemos hacerlo. Yo estoy haciendo tengo una carpeta por cada iglesia y donde quiero tener tanto su registro de evangelización con los folletos que estamos haciendo, su lista de sus discipuladores principales, su foto y todo eso. Y entonces, si usted no lo ha hecho, no ha empezado, hágalo. Hágalo porque como yo le dije al principio, eso primero va a ser una bendición para su iglesia. Segundo, es una referencia y un testimonio y un inicio de un movimiento de discipulado que va a trascender la frontera de Venezuela para toda América Latina y el mundo. Hoy yo me reuní con la directora de la editorial Davis Cook, tanto la de Estados Unidos como la directora para Latinoamérica. Y entonces les envié los libros, están revisando cómo poder incluirlo en un programa que ellos tienen para pastores y todo eso. Y hay muchas cosas que van a venir, pero nosotros somos una buena referencia y Dios va a hacer grandes cosas a través de cada uno de ustedes. Entonces vamos a seguir adelante, vamos a cobrar ánimo y seguir adelante en todo lo que tenemos que hacer. Bueno, entonces ahora sí voy a tomar la foto, ¿ok? Si alguien desactivó su cámara, actívela de nuevo y tomamos la foto a la 1, a las 2 y a las 3. Ok. Voy a pasar al otro panel. Algunos salen en los dos. En las dos caras.
Listo. Bueno, hermano, si usted tiene alguna pregunta, algo que hacer, alguna cosa que decir, tenemos hasta 15 minutos. A mí no se me ha ido la luz hoy. Entonces, si usted quiere decir algo, si usted quiere tener alguna palabra, si usted quiere preguntar algo. Yo, la pastora Yasmira de Villalobos. Ok. Adelante, hermana. Tienes un minuto, pues. Sí, señor. La clase muy buena. Me gustó mucho el agradar a Dios. A veces como pastores como que se nos olvida mucho que debemos agradar a Dios en todo, en nuestra forma de andar, de conducirnos, de todo eso. Y yo creo que es también la situación la que nos hace olvidar eso, de que debemos agradar a Dios en todo, porque de verdad que sí. Y la fe es tan importante. Sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros cada día podemos dar testimonio. Algo que usted sabe que me llena mucho de gozo. A nosotros nos gusta evangelizar a través de las obras sociales. Nos gusta mucho llevar la obra social. Y tenemos una actividad que la llamamos la sopita. Y últimamente la sopita se nos hacía difícil por la situación tan difícil, todo costoso. Y teníamos planificado una cantidad. Como iglesia, no tenemos casi recursos. Y la sopita la hacemos porque hay una hermana benefactora que es la que nos ayuda. Y para esta semana, Dios nos ha sorprendido como siempre. Nos maravillamos de lo que Él hace. Y es por la fe. Esta semana vamos a tener la sopita y estamos sobrados. Sobrados porque Dios se ha complacido. Porque Dios se ha agradado de eso que estamos haciendo. Tenemos el mes de junio con muchas actividades y no vamos a tener la sopita porque es nuestro aniversario también, pero Dios se ha agradado. Y es verdad, yo creo que es por la fe que hemos tenido en Él, es porque lo que hacemos, usted sabe, tengo a Víctor me está ayudando mucho, tengo otro hermano llamado Ibrahim Araujo, hermano del pastor Omar Araujo, y me ayudan en la congregación. Y bueno, yo creo que este tiempo ha sido muy bonito, lo que Dios está haciendo con nosotros en la Iglesia Bautista Monte de Sion. Y me agrada. Hermanos, si comenzamos ayer, le vamos a pasar ahora las fotos. Sí, señor. Primero, empezamos con los jóvenes, tenemos muchos adolescentes que nos están llegando y queríamos enseñarlo en este nuevo comienzo de Monte de Sion, porque estamos en un nuevo comienzo. Monte de Sion ha pasado por muchas cosas. Estamos cumpliendo ya en mes de junio, cumplimos 20 años, pero hemos pasado por tanta situación que estamos ahora en un nuevo comienzo. Y necesitamos enseñar a esos jóvenes, a esos adolescentes a evangelizar. Ayer estuvimos dando algunos métodos y ya arrancamos entonces el miércoles con el discipulado. Pero vamos a pasar las fotos del grupo de ayer. Qué bueno. Damos gracias a Dios. Ok, que Dios la bendiga, hermano. Que Dios la bendiga. Amén. Qué bueno. Francisco, tienes ahí la mano levantada. Sí. Saludos, pastor, bendiciones. Quería compartirles brevemente que nosotros esta semana que está transcurriendo, llegamos a nuestra semana número 7 del diplomado en discipulado. Nosotros lo hacemos todos los martes, ¿no? Entonces, la idea era que al terminar las primeras 4 semanas ya la gente estuviera ya discipulando, ¿no? Bueno, no arrancaron cuando terminamos la 4ª semana, pero ya esta semana arrancaron, gracias a Dios. No todos los que están en el diplomado, pero sí un buen grupo, por unos 5 o 6, arrancaron ya esta semana ellos a tener sus discípulos. Entonces quería compartirles ese testimonio. Vamos ya por la semana 7, todos los martes nuestro diplomado. Entonces ya están arrancando los discípulos también a discipular también, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Ya saben, cuando vayan a Cúcuta, buscan a Francisco Chávez allá. ¿Alguien más quiere decir algo? Pastor, me faltó una cosita pequeñita, sí. Mire, usted sabe que hoy, gracias a Dios, gracias al Señor, mire, mi esposa no tenía el documento de acá, ¿no? El documento nuevo que están dando a los venezolanos. Lo teníamos Iverson y yo. Pero ya gracias a Dios, hoy
fuimos a buscarlo en migración, ya mi esposa tiene su documento, gracias a Dios, ya hoy se pudo registrar en el sistema de salud y bueno, ha sido una bendición. Y también hoy en la tarde nos avisaron que ya nos llegó el finiquito, pastor, gracias a Dios, ya tenemos el finiquito entonces gracias a Dios por eso también. Explíquenos qué es el finiquito, porque yo no entiendo qué es el finiquito. Mire, nosotros tenemos por la gracia de Dios allá en Venezuela, ¿verdad? Un apartamento, ¿no? Que ya lo pagamos hace tiempo, ¿no? Pero faltaba el finiquito, que es el documento de solvencia, que ya uno no le debe al gobierno. Bueno, eso fue un viaje de urgencia que nos tocó hacer allá. Tuvimos que pagar ese documento, por cierto, bien caro. Pero ya, gracias a Dios, hoy nos llegó ya el finiquito, el documento como que ya pagamos. Es decir, que ya podemos registrar los documentos del apartamento ante el Estado porque ya no debemos nada al gobierno, gracias a Dios. Ok, que me hizo acordar de la lección 4 de aniquilación y de separación, entonces todavía no sabe el finiquito. Ok, ¿alguien más quiere decir algo? Mire, antes que alguien diga, yo ya voy a comenzar mis viajes, ok, yo voy a ir a visitarles a ustedes. El Señor me dio un carro, le voy a mostrar la foto de mi carro que compré ayer, mire. Ahí está mi carro. ¿Y lo ven? Ahí tengo mi Runner 2002 para ir a visitar a todos los pastores que están en el diplomado y tomar café con ellos, ver sus discípulos, comer cachapa y cochino, orar juntos, cantar juntos y bueno, por aquí lo esperamos también. La maravilla de Dios. Ok. Bueno, ¿alguien más quisiera decir algo? Puede hacerlo. Antes que cerremos, tiene oportunidad. Si usted quiere decir algo, lo hace. Los testimonios son bonitos, lo que la gente pueda decir. Algunos quieren decir algo, pero su internet no los deja. Víctor, dígalo pues. Yo acá, el hermano Víctor, quiero hablar pues de una manera pues un poco coloquial. La clase es muy chévere. De verdad que es súper agradable poder compartir por estos medios que la tecnología nos da, pues el Señor a través de la tecnología. Es una manera muy fresca, de verdad que uno se siente muy a gusto de poder compartir, ¿verdad? Con hermanos que a lo mejor jamás nos hubiésemos llegado a ver, a conocer, a pesar de que somos todos del pueblo de Cristo, somos hermanos en Cristo, pero la distancia y las diferentes circunstancias iban a impedir pues, que nos conociéramos. Pero mira este medio tan fabuloso, estos temas que se tocan, que son tan edificantes, que nos llenan, que a la verdad eso, pues lo resumo en una palabra: llena mi alma, llena mi corazón, llena mi espíritu y ayuda a uno a retomar energía, a retomar ánimo. Como decía mi pastora, nosotros estamos en un nuevo comienzo y parte de esto es el discipulado que estamos haciendo, este diplomado, hermano. Yo estoy agradecido con el Señor por usted, por ustedes, por todos, por lo que se viene logrando, lo que se viene haciendo. A veces cuando estamos haciendo las evaluaciones, los problemas que tienen muchos, pues el internet, la falta de electricidad, que a veces colocamos una respuesta en la evaluación y nos aparece otra cosa, que si estamos inconformes porque es una computadora quien responde, pero es parte de crecer, no sé, es tanta novedad, tantas cosas diferentes y a mí me anima, me da ánimo a veces. Me río pues cuando las cosas me salen un poquito mal, lo que hago es reírme. Y es el Señor, pues, a través de este tiempo, a través de ustedes, a través de nosotros. Es una bendición, hermano. Doy muchas gracias al Señor por eso. Amén. Bueno, quedan 5 minutos para cerrar. ¿Alguien más quiere decir algo? De acá el
Carlos Vázquez, Ciudad Bolívar. Ah, dele, Carlos. Bueno, pastor, quiero agradecerle también por este curso. Realmente es verdad lo que usted dice. Si estuviera en una universidad, ya estuviéramos raspados hace rato. Gracias por toda esta oportunidad que nos da. Y esperando pues que todo lo que estamos atrasados, como en el caso mío, podamos ponernos al día ya esta oportunidad que nos está dando este. Bueno, pastor, no tengo internet en mi casa, entonces, pero una bendición. Qué bueno, Carlos. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Y terminamos. Ok, déjenme orar. Hoy voy a orar yo por ustedes. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo tan especial que nos das. Gracias por este refrigerio espiritual que recibimos cada jueves, por los pastores que pueden enseñarnos y que podemos aprender, edificarnos unos a otros con tu palabra y con tu espíritu. Quiero orar para que les bendiga cada uno, para que les ayude en lo que ellos están haciendo, implementándolo en la iglesia local, y que levanten una gran y numerosa, una abundante generación de discípulos fieles en Venezuela y desde Venezuela para el mundo. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermano, que Dios los bendiga.